Volvemos con más ABC Rural. El Paraguay fue uno de los primeros países que trabajó en siembra directa, con técnicos muy buenos. Pero también veíamos cómo detrás de la soja se hacía la siembra del maíz. Y lo hicimos y lo vimos hacer al ingeniero Cres. Pero hoy en día sigue la dinámica y siguen los elementos que hacen a la tecnología. El señor Ethel Simmons nos va a mostrar cuáles son los detalles que hay que tener a la hora de la siembra de maíz. Algo que tener en cuenta para tener buenos resultados. La rotación de cultivos es una práctica que consiste en alternar plantas de diferentes familias y con necesidades nutritivas diferentes en un mismo lugar durante distintos ciclos, evitando que el suelo se agote y que las enfermedades que afectan a un tipo de planta se perpetúen en un tiempo determinado. En este caso, para aquellos productores que desarrollan grandes extensiones de tierras y donde uno de sus principales rubros es la soja, se recomienda que tras su cosecha se siembre maíz y no volver a sembrar soja nuevamente, ya que los técnicos consideran una práctica por demás negativa, pues significa que no se cortó el ciclo sugerido, lo que puede generar la presencia de enfermedades y plagas con más fuerza para la época tradicional de la oleaginosa. Después de sacar la soja, nosotros apostamos al maíz. Nos da una segunda cosecha, no buena, pero siempre ayuda a mantener el suelo, a incorporar también materia orgánica y producir algunos granos también que nos sirven para la nutrición animal. Con esto vamos a llegar a la cosecha más o menos fines de mayo, porque son variedades de maíz precoz. Vamos a hacer una disposición de ese grano tal vez en un silo bolsa de granos húmedos, porque vamos a cosechar antes de que se seque totalmente para ganar tiempo y nuevamente hacer una cobertura de invierno con avena. Cabe recordar que el señor Ethel Simmons también se dedica a la ganadería de recría y terminación, por lo que producir maíz le favorece en lo referente a la alimentación de sus animales. Pero, ¿por qué plantar avena luego del maíz? Esa avena mantiene cubierto el suelo durante la época del invierno. Debajo de esa cobertura de avena, el rastrojo del maíz ya se está pudriendo y convirtiendo en materia orgánica que se incorpora al suelo, y sobre eso un plantío directo de soja nuevamente fines de septiembre, los primeros días de octubre. Con eso cerramos el ciclo. Entonces hay un aprovechamiento que es importante y también hay una conservación de suelo. Pasar de una oleaginosa a una gramínea, ¿verdad?, es importante porque utilizan distintos nutrientes. La soja nos devuelve a la tierra nitrógeno, el maíz consume el nitrógeno, pero nos deja materia orgánica. De modo que es muy importante, ¿verdad?, esa diversificación de producción. Tras observar cómo se llevaba a cabo el trabajo de siembra de maíz, le consultamos al señor Simmons. ¿Cuál es la fertilización que recibe el suelo en ese momento? Nosotros en este caso el maíz necesita de mucho nitrógeno. Entonces en la formulación del fertilizante se contempla el contenido de nitrógeno. Tiene fósforo, que es a sabiendas la deficiencia que tiene la tierra roja de la zona, de modo que tenemos que ponerle abundante fósforo y lógicamente potasio y otros micronutrientes, ¿verdad?, que van acompañando, ¿verdad?, a la formulación. Pero todo eso es en base a estudios que se han hecho de suelo. Lo importante es de que al suelo por lo menos le devolvamos lo que nos dio en producción. Bueno, esos no son costos, esos son inversiones, porque el costo es lo que nosotros tiramos y no nos devuelve nadie. A la consulta de si el maíz que estaba sembrando era de variedades transgénicas o convencionales, el profesional dijo: estos son variedades convencionales. Nosotros no podemos hablar de una tecnología de mucho costo aquí, ¿verdad?, porque en safriña los rendimientos no son tan buenos, porque ya la temperatura va bajando, el ciclo de la luz solar se va achicando y nosotros sabemos de que el maíz necesita de mucha luz, de mucho sol, de modo que estamos
usando productos de nivel medio, que estarían en un rendimiento de 5 a 6 toneladas por hectárea, pero que por lo menos nos den algo en esa entre-zafra y que nos ayuda también a cubrir los costos de esa inversión que estamos haciendo para mantener el suelo.